Ruego a Dios que hayan seguido siendo bendecidos y todos sus seres amados. Y todos seres amados aconteciendo en su ser siendo testimonio del amor, la verdad y la justicia divina, siendo para ello sal de la tierra, luz del mundo y fiel testigo, fiel administrador, aunque es redundante, fiel siervo de Dios. Amén. Hoy 5 de febrero del año 2023. Reciban un amoroso saludo fraternal de su servidor, amigo y hermano de la Fundación Cambio Gnosis. Hoy congregados en la meditación de la palabra, tanto en la previa como en la profundización, en Amayá, la palabra de Dios. La palabra de Dios proclamada en gracia del Espíritu Santo, que espero haya acontecido en su ser siendo y en el de todos los seres siendo en estos diversos espacios previos, tanto de Amayá como de Carram y de este Cambio Gnosis, que ya han tenido la previa en todos ellos. En Ekarram ambos, la previa y la profundización además. Y en esa palabra proclamada, declarada, sea asimilada. Amén, que así sea. Ya es la lectura situada, que cada ser siendo haga allí en su interior, allí en su exterior y en contexto, para hacer esa hermenéutica. Ese es el ejercicio que invitamos amorosamente desde esta profundización en Cambio Gnosis, para traer desde allí todo lo que ha sido ese banquete litúrgico que en gracia de Dios hemos meditado y vamos a poner desde ayer, pero que viene desde el Sermón del Monte por estos días en Jesús, en el Evangelio de San Mateo, también se ha hecho alusión en San Marcos, y hoy específicamente acerca de Él nos llama a sus discípulos en su momento, pero a nosotros también, que es la invitación, es la anamnesis, es la actualización ambientalmente al mi cuerpo hoy, día, en condición de modo, tiempo y lugar donde te sitúes, en lo que te sitúes haciendo, en lo que tu ser siendo esté aconteciendo allí, al interior, al exterior y entre, o sea, en Manuel, Dios en nosotros, Dios con nosotros y Dios entre nosotros. Cristo interior, Cristo exterior y Cristo con uno y otro. Esa triangulación, y amorosamente invito a contactar con Fray Nelson Medina, de la Orden de los Dominicos, muy cercanos a Santa Catalina de Siena, Laura Montoya Upegui, que tiene que ver con nuestra comunidad aquí en el municipio de Jericó, provincia del Cartama, territorio Avia Yala. Porque en su santidad, en su proceso de santificación, pues ya declarada por la Iglesia Santa, en su momento, en la vida terrenal, como nosotros, pero en un plano obviamente por Dios, por gracia de Dios, por voluntad de Dios, dedicada a esa consagración plena, o sea, una conversión en proceso de santificación, directa, diría uno, aunque es en espiral, porque padeció mucho de lo que se conoce de la historia de nuestra hermana Laura, y valga la ocasión mencionarlo, de lo que se ha estudiado, hay hasta una película en televisión, pues, que fue protagonizada por Linda Lucía Callejas Maya, que en algún momento habla de la historia de Antioquia, el acontecimiento de violencia marcado. Su padre, en paz descanse, fue asesinado por la violencia, siendo muy pequeñita, varios hermanos, que, como era costumbre, que viene muy desde los judíos, tener muchos hijos, pensando en esa época, porque eran muchas las enfermedades y se morían muy niños, los pequeños niños y niñas, que tenían bastantes como con la idea de que al menos quede uno, y poder consagrar uno a Dios, que era ofrecer a Dios, en ese testimonio de vida que era el circunciso, la circuncisión, llevarlo al templo, como hicieron con nuestro niño Jesús, llevándolo al templo y lo recibe Simeón, que estos días meditamos en la palabra en ello, que decía, ahora sí puedes dejar ir a tu siervo en paz porque mis ojos han visto al Salvador, es la luz del mundo, y la vio, porque era sacerdote y
allí mismo, ya por su avanzada edad, tenía siempre firme la promesa de Dios hasta que se cumple. Y estaba también la sacerdotisa Ana, mayor de edad. 7 años duró casada, pero lleva mucho tiempo viuda y ya más de 84 años. No siendo pareja ellos, Simeón y Ana representan generaciones de la antigua alianza, comunidades de Israel, que se decía ahí, muchos años de vida en bendición de Dios, mucha familia, descendencia, que ahí se mencionaba, y mucha riqueza. En este caso era riqueza espiritual, o podría decirse más pobreza, porque es la kenosis, es el abajamiento para que en su momento crezca Dios. Ahora nace Jesús, crezca Jesús, que se lo dice a María, pero le dice a nuestra Santísima Madre, y a ti, mujer, una espada atravesará tu corazón, tu alma. El Cristo en la cruz, que le atraviesan, bendito sea Dios en la divina misericordia, el corazón de Jesús, pulsado por una lanza que aquel servidor de lo público, del pueblo romano del imperio, le clava una lanza para traspasar y asegurarse de que ya estaba muerto, no destrozarle, como dice el profeta Isaías, ni un hueso le dislocaron, le tocaron, le dañaron, pero sale sangre y agua. Y esa es la que tiene que ver con Faustina Kowalska en la misericordia divina, cuando se le revela, se le manifiesta, acontece en su ser siendo de vida consagrada, en el proceso de santificación, de consagración a Cristo, en la cruz, en su pasión, muerte y resurrección, por la fe que da la resurrección, en el bautismo, la bautismación, se pueden hablar de estos 3 banquetes en la comunión. El banquete de la palabra de Dios por la fe, como decía Pablo a los Corintios, créanle a Cristo, créanle a Dios, crean en Dios y crean con Dios. Esa es la fe. El creo que se proclama los domingos, bendito Dios. En la Dominus Dei, día que dominó el Señor. Ayer pues la celebración fue sábado, se hacía en el sábado, pero la Iglesia Católica ha permitido avanzar, porque de hecho la resurrección incluso se adelanta para el sábado. Al tercer día resucitó entre los muertos. Entonces jueves, que es la Eucaristía, la consagración del pan y el vino, la última cena con nuestros hermanos apóstoles. 11 en su momento, porque el otro ya se le había entregado a la muerte eterna. Los otros ya estaban en proceso de vida eterna. Los otros 11, después llegaría Matías, regalo de Dios. Y en eso ya pasa a ser el Calvario y la crucifixión. Y pasa al sepulcro por José de Arimatea, pues María Santísima, María la de Cleofás, la familia Nahuín y María Magdalena, las 3 Marías, 3 corazones, 3 gracias de Dios allí, en llevarlo al sitio donde después ya María Magdalena, la primera en anunciar, mujer, como se ha destacado, apóstol, discípula de Jesús, y claro, llevarlo a decir la buena noticia, aleluya, el Señor ha resucitado, se lo han llevado. Le decía pues al hortelano allí en el sepulcro, en la necrópolis, ciudad donde habitan los muertos, pero la palabra de hoy nos lleva a hablar ciudad donde habitan los vivos, ser luz. Se coloca, decía Jesús, la luz, una ciudad, pero abajo, para que alumbre, no en las penumbras, cerca en la montaña, pues que hasta Dios. Es que Dios no necesita luz, Él es la luz, en Cristo, Jesús. Entonces, ya que habita en cada reino, depende de cada ser siendo. Entonces, Laurita, pues nuestra hermana Laura, Santa Laura Montoya, bienvenida, porque en esa vinculación que hace de su vida consagrada, entra en la cátedra mística. Ya vivencia, desde ver las hormiguitas allí y ver en eso la gracia de Dios. Como podrán ver en mis movimientos, aquí en los mosquitos, y ahí está la gracia de Dios, pican y vuelven y van, y bueno, uno se acostumbra, pero
no está el repelente, que los ahuyenta, un olor a algo. Pero hay sustancias naturales que de pronto les encantan o las ahuyentan. El ají, por ejemplo, y el jengibre y el ajo. Eso puede ser. Y uno impregnarse de eso. Bueno, es lo que normalmente se utiliza en las plantas para fertilizarlas sin usar agroquímicos y sin castigar la plantita, porque ahora que lo digo, precisamente viendo una vez él se llamaba, a ver si recuerdo, Asano, en Bolivia, más de 40 años. Y él enseñaba que no hay malezas, si todas son bienesas, solo que esas que uno llama malezas, rastrojos, pues que llegan a ocupar espacio donde están sembradas la hortaliza, la comida, que de hecho ayer comentábamos con uno de lo que fue de la UMATA, director de la UMATA en la administración anterior, hablando de que habla con un judío, va cada año a Estados Unidos y habla de cómo coger esas hojas, esa hojarasca, dejarla secar y ahí sacar, después de esa desecación, peletear, no sé qué es, fibrilar, y se saca en polvo y se le echa miel y otras sustancias y se hace un material orgánico para alimentar, necesario para el campo. Y con él hemos tenido oportunidad de aportar en la formación de estudiantes de salud pública, que sin ser el propio de ellos lo agroambiental, por ser salud ambiental en lo que compete a nosotros, nuestra formación, nuestros conocimientos humanos allí, tratando de llevar desde lo fraternal el conocimiento construido en contexto. Hernán es muy de formación práctica, tiene una truchera y va moviendo recursos y se autosostiene con muchas cosas, por ejemplo la caña de azúcar, entonces saca el guarapo y saca café, saca de todo. Tuvo en Medellín, en Caldas, lugares allí donde tenían conservas para la Navidad, brevas y todas esas cosas, y de todo eso he aprendido a sembrar y todo eso. De todas maneras, de esa experiencia con estos judíos, todo orgánico, no usan tecnología, no usan nada de equipos, nada de modernidad, todo desde la misma forma judía. Y este pueblo es muy marcado por la traza judía, en la sangre, en la cultura y en el espíritu de negociantes, pero que eso está muy en la iglesia, incluso por el lado de los hermanos como el Santo Papa, los de la comunidad jesuita, que en Venezuela, en República Bolivariana de Venezuela, yo contaba una vez la anécdota que una señora, contaba la señora de Manolo, que es español, no sé qué provincia de allá, pero ella que es de República Bolivariana, los abuelos ahí en Casa Profe, contaba la historia que llevan, no sé si a la Virgen de Coromoto o a quien lleva a su niño cargado una señora, y ella mientras entra a mirar las candelas, que estábamos estos días conmemorando Nuestra Señora de la Candelaria, las luces, ella poniendo la candela y el niño mandándole, o la niña mandándole la mano a la platica. Y ella lo regañó y le dio una palmadita o no sé, le llamó la atención, una corrección fraterna, y el padre le dice, creo que era General Aguirre, en paz descanse, de la comunidad jesuita, y le dice, no le digan nada, a lo mejor es que va a ser jesuita. Bueno, sin que sea un mal chiste y de mal gusto y se malinterprete, pero es que ahí hay una pregunta fundamental, o sea, ¿cómo? Y para nosotros, lo declaro ya que lo dice el Espíritu Santo, objetivo que nos debemos proponer. Si bien muchos no lo consideran una perdición, sino una oportunidad y hasta una bendición como una energía, el dinero pasó a ser en la sociedad y se ha venido posicionando allí desde Georgescu Royen, precisamente lo decía Jaime Ramírez en algún momento, lo cité en Ecarram, pero lo sitúo acá, que hacía capacitaciones en economía, porque él es ingeniero electrónico y se ha preocupado más por la economía y habla del principio de libertad financiera. Hay cosas que hay que estudiar con cuidado, porque es que libertad en Dios y la libertad financiera no es lo que ocurre ahora, que se le quiere posicionar en la mente incluso de recién nacidos y de antes de nacer, con los padres en el proceso de gestación, que tener harto dinero
para resolver el problema supuesto de no tener dinero y de acceder a los placeres, al tener cosas y al poder ser, al estatus, al ego. Seres amados, es completamente anacrónico, antagónico y analfabeta, espiritual, intelectual y emocionalmente hablando, en lo ambiental, en lo planetario y en la vida eterna, lo celestial. ¿Por qué? Porque es el patán, es el adversario, es el enemigo, el opositor, no en el ser que lo hace de buena fe, que lo hace mediante lo que la humanidad ha establecido. De hecho, Martín Lutero, en su manifestación luteriana, en su revelación en cuanto a revolución que le hace a la Iglesia, criticada por lo del Vaticano. Y no nos vamos a meter en ello, porque habrá que buscar y apoyar a la Iglesia. Por eso estamos haciendo evangelización, la concienciación y esta construcción con todos de teorías, que podría ser la transformación en su primera fase para un ciclo, porque hacerlo vivenciado desde la fe, llevarlo desde ese plano del corazón ya a la razón, múltiples, diversas, los metaversos, metas universos, cada quien es una versión de esa realidad, es una lucecita de lo que es un reflejo de la luz de Cristo, que en gracia de Dios por generosidad, su infinita misericordia, amor y compasión, nos la ofrece, y más como desde la didáctica, por levantarnos el espíritu, el ánima, el alma, por darnos, como todo buen maestro, pero ocupado en la didáctica por el ser siendo, por el otro, por la humanidad. Por eso se sacrificó en cruz por los demonios, los pecados y por las culpas. Y nos ha dejado en cero, no hablando en números, sino en limpios, sin deuda. Pero no le empecemos a causar deudas, a seguir incrementando. Si se puede evitar, vivir en sabiduría, vivir bien, hacer el bien justo y correcto y las bienaventuranzas, sermón de la montaña. Esa es la virtud. Entonces, desde Grecia, que viene la misma codificación desde los judíos y llega al latín, en ese intermedio que es Grecia, por desgrecia se tomó como lo económico, lo político, social, como una militarización, o sea, a la fuerza, a la brava, a la imposición. No son los Yahvé y los guerreros de las armas, no, las almas ya en el Nuevo Jerusalén, de Sion, sí, en el orden natural, la nueva iglesia, Cristo, el esposo, María Santísima, la iglesia cristiana, todas almas casadas con Cristo, aún su misma madre, en unanimidad para ser luz del mundo, luz de las naciones y luz con Cristo en la eternidad, porque ya Él está brillando allí. Hace 2023 años fue este triduo pascual, pasión, muerte y resurrección. Sigue habitando allí, en el reino de los cielos, que es la promesa, y es hacia donde vamos. En su segunda venida habrá de juzgar vivos y muertos, claro, en el proceso ascensional donde esté cada quien en su ser siendo. ¿Está en las tinieblas? ¿Está en la medio penumbra o está ya en la luz? O sea, vuelvo ya a Laura Montoya. Llegó al proceso de santificación, pero en esa conversión, que es la tercera tríada, hay un intermedio. Me quiero convertir, pero en un ingeniero, en un médico y servir desde allí. Bueno, eso es indirecto. Me quiero convertir casado, casada y teniendo familia. Ok, ese es otro intermedio. San Pablo lo decía en algún momento. Si bien todos los estados, prefiero el estar soltero, circunciso, porque él era judío, pero, o circuncidado, ¿sí? Consagrado a Dios, desde la ley mosaica, pero prefiero la castidad. Pero es castidad y es obediencia, humildad y temor de Dios. Es fidelidad, es lealtad, es ser buen administrador de los talentos, dones y gracias, de ese carisma que administra María Santísima. Amén. Pero esa condición es obvio, sanas costumbres, santos deseos y una sana práctica de vida que va acorde a ese ayuno, lo que dice el profeta Isaías. Ayuno en la acción. Todo lo que
en el alma me aleje de esa purificación, de esa santificación, de esa transformación. Primera versión de ser santo. Segunda, ahí está el testimonio de ellos, han sido testigos de la luz, lo fueron en su momento y lo habrán de ser otros según se muevan generacionalmente, porque uno no podrá decir que el viejo ya no aprendió, sí puede ser testimonio en cualquier momento, ser testigo de la luz, aprender después de viejo, en eso vamos todos, bendito Dios, nosotros ya mayores, cerca de los 61, Dios mediante. Mi papá decía, no, ¿cuántos años tiene? No, ninguno, si Dios quiere los que vengan, ya los otros me los gasté. El viejo como para que no le preguntara los años, así me dice, pero es sabiduría. Porque en realidad a veces tenemos dizque muchos años de experiencia, no, una experiencia en muchos años, porque repitiendo lo mismo, es un ritual, es una lista de karaoke. Eso venimos haciendo en la educación, eso venimos haciendo en la salud, eso venimos haciendo en los servicios públicos. Repeticiones de supuestas innovaciones de otros, que son artefactos, son cosas mecánicas, son hechuras de mano, conocimiento humano. Pregunta, ¿todo eso para qué sirve en el reino de los cielos? Voy a la esencia, que es en lo que se le preguntaría precisamente con estos que inspira el Espíritu Santo desde ayer este asunto, me adelanto. Vamos a hacer un curso, en cursos de vida del orden natural, de formación para candidatos o precandidatos o inspirados o movidos o motivados en ser burgomaestre, alcalde, dirigente o gobernador, que en este caso gobernador de Antioquia, y no se hace por provincias, sino por municipios. En nuestros hermanos de Ecuador son cantones, para hablar de ello. Comunidad Napo con Saúl Uribe, Juan Carlos Morales, también el señor Barriga, pero de ahí la Academia de Historia de Ecuador, con los que hemos hecho cursos de Historia del Arte. Ahora vamos a tomar el curso en el Oriente Antioqueño con estudiantes de pre y posgrado para aportar en la formación de ellos con nuestra, digamos, propuesta. Amaya, Ekarram y esta cambiognosis, pero en fundamental, seminario ambiental del orden natural, investigación ambiental del orden natural, en particular con el Congreso Internacional de Ética, Ciencia y Educación y en otros espacios, y con, fundamentalmente, con esta proyección, esta que es la proyección, construcción en los territorios, con los actores, que viene a ser de adentro hacia afuera, pero también de afuera hacia adentro y en las periferias. Ahí están las conversiones. Entonces, una, santificación ya. Dos, en proceso de santificación, aunque tiene la otra ruta, no nos vamos a preocupar de esos trayectos, de esos recorridos de muerte eterna, del enemigo, el adversario, el opositor del otro, del patán. No, no, no. Allá debe ocuparse él, allá él. Él ya perdió. En la gloria eterna está Dios en su majestad como Cordero y ahí nos espera. Vamos para allá. ¿Qué cogemos? Los intermedios, listo. También hay niños que en este momento, sí, bueno, podrá considerar que son inocentes, que son puros y castos, pero viene una memoria genética, viene una memoria cultural, viene una memoria energética. Biosíntesis, némesis, entonces está hablando Jorge Carvajal, némesis, Humberto Maturana respectivamente, y energesis, que estamos hablando de Vedas, asirios y bueno, otros. Ayurveda, la medicina Ayurveda, Carlos Ramírez, por citar algo, que se me viene aquí, que es de la escuela y la conciencia ambiental y ha trabajado pues, en esta articulación, pero también están los espíritus de los hermanos originarios, Gunadule, ahorita mencioné a Badio Green, Guzmán Cáizamo, pero también está Iván Meléndez, que es enfermero de la Universidad de Antioquia, de la Facultad de Enfermería, y cercano a la Facultad Nacional de Salud Pública, que alguna vez mencioné de la emisora cultural Universidad de Antioquia, que le decía a los indígenas que están ya tan acondicionados al ibuprofeno, sin que valga el comentario, decía ahí en el Congreso, en esa entrevista o en esa conversación sobre Madre Tierra, cambio climático, y que está en un podcast, en SoundCloud, lo puedo hacer circular a partir de este enlace, y en salud mental. Entonces, precisamente hablando de salud mental, salud pública y salud colectiva, porque es la diferencia, enfermería se orienta más a medicina colectiva, salud pública se orienta más a medicina clínica y salud pública, pero es de la política pública.
Y aquí es donde viene la reflexión. No es políticas públicas, políticas, medidas y acciones. Se ha construido en los espacios del CIDEA, Comité Interinstitucional de Educación Ambiental, precisamente por Saúl Uribe, antropólogo de la Universidad de Antioquia, trabajando con la comunidad Napo, el Ecuador. También se mencionaba a Juan Carlos Morales de Ibarra y otras zonas allí. Todo lo que la Academia de Historia viene haciendo allí para proyectar ya lo han hecho aquí en el suroeste antioqueño. Saúl, por lo menos, la arqueología del territorio, petroglifos, la zona que ayer conversamos con uno de los aspirantes a la alcaldía, que se piensa hacer un proyecto para el programa, me adelanto, pero es que eso es que la idea todo el mundo lo conozca y conozcan las propuestas y la gente misma tenga la oportunidad de saber, de ahí va a quedar alguno. Preséntense todos los candidatos, es que porque tienen que competir y porque tienen que repartir y pensar en cómo dividir. No, es congregación, es amor, nización, por procesos de vida en orden natural, pues ponga a toda la comunidad y que hayan, bueno, lo manda la ley humana y hay unas normas, unas prácticas, que escuchen previamente y ya la gente sabe con quién de ellos podrá, pero que los conozcan, que construyendo el conocimiento con ellos, elaboren un programa. Ahora, ¿quién lo quiere coger? El programa es este. Eso debería ser una forma llaman ahí innovación, pero es en Dios, en inspiración de Dios, porque es para hacer la voluntad de Dios. Y como estamos en la iglesia, pues en la capilla y en el salón comunal, donde se celebra la Eucaristía, pues bueno, ofreciendo a Dios. Y que lleguen los otros candidatos, hagamos una misa con todos. Y se ofrece en ofrenda de amor a Dios todas estas intenciones, como se hace allí en el banquete, y que Dios designe, como se hace si fuera a ser Habemus Papa en el Vaticano. Claro, para que desde ahí sea la luz y haya coherencia en lo que decía en estos días, en gracia al Espíritu Santo, por Fray Alejandro Tobón, que si este país fue consagrado al corazón de Jesús en 1902, haya coherencia, que desde ahí sea el rector Dios. Dios, mente, alma y cuerpo conectado a las naciones, a los pueblos y a los corazones humanos de los que habitamos los territorios, o somos territorio cohabitando en gracia de Dios. El oikos interior, Cristo interior, los Cristos de todos, y ese Cristo que es en contexto conectando uno y otros. Emmanuel. Entonces sería una propuesta. Entonces ahí viene la otra versión de la conversión, los que están alejados. Pero entonces la coherencia se ve en que realmente todo esto va entretejiendo vida en orden natural coherentes, en amor, misericordia y compasión. Esas son las obras, hechos y acciones que se reflejan desde allí, desde ahí se mira, porque al final de la tarde os medirán en el amor. ¿Qué tanto sé de amor? No, ¿qué tanto has amado? O mejor aún, ¿qué tanto amor ha efectivamente, asertivamente y espiritualmente recibido tu hermano? ¿Qué tanto de ese amor permitió que ese ser, por la luz que brilla en tus ojos, se convirtió? ¿Qué tanto? Lo digo por mí, por todo, ¿cierto? Cada ser que, bendito Dios, nos llamamos cristianos. Ahora sí, ¿qué tanto no solo satisfizo el hambre física? No, hambre de Dios. Llegó la palabra de Dios y empezó a transformar su vida. La sal para hacerlo luz del mundo, del pequeño mundo que es, siendo en su hogar, en su escuela, pues que es el campus, el sermón del monte, y ese va a ser clave en esta transformación. Territorio es monte. Aquí estoy bajo un pino, en una silla. ¿Qué más necesita? Aquí están los estudiantes, aquí han de venir a las clases y estamos en tiempo seco. ¿Cuáles campus y cuáles inversiones físicas son, entre comillas, justificaciones, que es presupuesto, es financiaciones, para justificar el status quo, la zona de confort, el modus operandi de esas estructuras? Pregunta, y vamos al objetivo. ¿Se necesita dinero para eso? ¿O se necesita vía en orden natural? Voluntad en Dios, inteligencia en el Espíritu Santo y actitud en Jesús.
hablé de Dios Padre. Ahí está la Sagrada Familia. Seres amados, vámonos a disfrutar en la Sagrada Familia, con la Sagrada Familia carnal, en la familia de Nazaret, en la Eucaristía. Feliz domingo, santo y bendecido. Hasta pronto, muy agradecido.